Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este auditorio virtual. Gracias por atender a esta invitación. Principalmente, pues damos la bienvenida a nuestra red de prestadores. Bienvenidos a este auditorio virtual, a nuestros auditores, a nuestros gestores, bienvenidos. Y también le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Diana Henao. La doctora Diana, pues tengo el placer de presentarla, es médica especialista en salud familiar, sexóloga clínica y también se desempeña como profesora asistente en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Libre de Cali, es caleña. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Diana por acompañarnos en este espacio para tratar este importante tema que es esos tips y esas herramientas necesarias para poder brindar una adecuada asesoría en planificación familiar, principalmente en aquellas mujeres que presentan alguna comorbilidad asociada. Entonces, este importante tema pues surgió de la necesidad que veíamos en las unidades de análisis que realizábamos de aquellas mujeres que terminaban en un desenlace no esperado, fatal, y al mirar atrás de pronto veíamos la necesidad que tenemos sentida de poder educar a estas mujeres que tienen algún riesgo de embarazarse y poder actuar a tiempo y pues ya no cuando de pronto no haya nada que hacer con un embarazo que pone en riesgo tanto la vida de la mamá pues como el producto. Entonces consideramos este tema muy importante para el manejo desde todos los niveles en donde tenemos nuestra red de atención de la ruta materno-perinatal. Entonces sean bienvenidos ustedes a este espacio en donde la idea es que podamos interactuar. Entonces ya la doctora Diana pues nos pondrá como en contexto de la metodología y bueno, doctora Diana, es usted bienvenida y gracias por atender a nuestra invitación. Bueno, quería también contarles un poquito y ya nosotros tenemos identificados aproximadamente 20.000 mujeres con un alto riesgo reproductivo. Entonces, desde cada uno de nuestras áreas, miren lo que podamos hacer por ellas, no perder esas oportunidades que tengamos de esos contactos que tenemos con estas mujeres, poder identificarlas a tiempo, 20.000 identificadas, ahora las que nos hace falta por identificar. Entonces, es importante trabajar por esta causa y bueno, sabemos que trabajando por ella vamos a poder prevenir mucha morbilidad materna y también obviamente esos desenlaces que no queremos que sucedan, que son las muertes maternas. Entonces, bienvenidos a todos. Doctora Diana, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre será un placer estar acompañándolos en este proceso de capacitación. A ustedes por invitarme y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, un viernes por la tarde, interesados en aprender y en este proceso de formación continua. Para mí siempre será un honor poder interactuar. En este momento nos toca virtual, con un grupo de profesionales que están a cargo de algo tan delicado como puede ser la salud femenina. En los diferentes momentos de la vida necesitamos tener unos cuidados y unos seguimientos cuidadosos y específicamente este grupo de pacientes es muy valioso porque tiene unas necesidades especiales. Quiero empezar manifestando que tengo conflicto de interés porque estoy recibiendo honorarios por esta conferencia. Además, manifiesto también abiertamente que toda la propiedad intelectual de las gráficas y todo lo que estoy presentando en la presentación, en las diapositivas, pues estamos respetando los derechos de autor. Básicamente, para hablar y entrar un poco en materia, siempre que nos enfrentamos a cualquier tipo de paciente frente a la consejería en edad reproductiva, tenemos que tener algunas consideraciones para iniciar grandes. La primera es cuáles son los estilos de vida que tiene nuestra paciente, es decir, nuestra paciente hace ejercicio, nuestra paciente tiene una alimentación balanceada, cómo maneja el estrés, cuál es el hábito de sueño que tiene, cuáles son los antecedentes ginecobstétricos que tiene algún trastorno psicológico, emocional, tiene algún problema psiquiátrico como tal. Podríamos tener algún medicamento que en un momento determinado nos cause una complicación materna y una teratogenicidad. ¿Qué factores asociados como enfermedades crónicas, que es un poco en lo que vamos a profundizar el día de hoy, tiene nuestra paciente que puedan hacer que su manejo sea distinto? Por supuesto, si esta paciente tiene algún tipo de consumo o abuso de sustancias, alcohol, marihuana, cocaína y toda la información genética
también es importante tenerla en consideración, sobre todo desde el punto de vista de patologías oncológicas. Entonces, claramente, aparte de conocer todos estos antecedentes claves para esta orientación en la consejería, también tenemos que saber cuál es el deseo reproductivo de la paciente. La paciente se quiere embarazar ya, se quiere embarazar en 5 años, cuál es la postura frente a ella de qué pasaría si quedara embarazada, está preparada al respecto, porque nos puede ayudar un poco a mapear qué es lo que queremos ver con esta paciente de manera importante. En este orden de ideas vamos a tener algunas condiciones que nos van a poner a mayor riesgo si no tenemos un embarazo planeado. ¿Qué quiero decir con esto? Estas condiciones de salud que estoy poniendo en esta diapositiva de por sí son situaciones que pueden tener complicaciones como una cardiopatía isquémica, una dislipidemia, o sea, tienen factores de riesgo como si en el embarazo, una paciente hipertensa durante el embarazo hay que hacerle un seguimiento muy estricto, de la misma manera una paciente con migraña, todas estas patologías, pero ¿qué pasaría si esta paciente no la tenemos en control y queda embarazada? Claramente la evidencia lo que nos ha mostrado es que estas condiciones son aún más riesgosas y aumentan la mortalidad de nuestras pacientes. Esto hace que sea absolutamente importante que conozcamos cuál es el enfoque adecuado que tenemos que tener con esta población, que es la que llamamos población de alto riesgo. En este orden de ideas vamos a tener un montón de alternativas para utilizar como estrategias terapéuticas. Vamos a tener, gracias a Dios, tenemos en este momento no solamente el estrógeno sintético, que era el que siempre conocíamos, que era el etinilestradiol, sino que ya también tenemos un estrógeno natural, que tiene estas dos presentaciones como valerato de estradiol y 17-beta-estradiol, que nos permiten jugar un poco con el factor de riesgo dado por los estrógenos y que se van a presentar de diferentes concentraciones, 15, 20, 30 y 35 microgramos, pero también vamos a tener una gran variedad en los progestágenos que elijamos. Entonces, miren que la anticoncepción empezó siendo una única alternativa, lo que las mamás o las abuelas podían elegir era una única alternativa, y en este momento tenemos una amplia gama de cosas o de sustancias diferentes, cada una perfectamente diseñada dependiendo de las características de nuestra usuaria. Entonces, conocer muy bien cómo funciona, cuáles son las indicaciones, el por qué esta puede ser mejor, el por qué esta puede ser una alternativa más adecuada para X o Y paciente, se nos vuelve una necesidad. Ustedes que están trabajando con gestantes, con mujeres que tienen deseo reproductivo, es muy importante que estén muy bien empapados de todas las alternativas que tenemos en el mercado para que no tengamos ninguna contraindicación o no tengamos ningún empeoramiento de los síntomas. Simplemente les quiero pedir el favor de que tengamos los micrófonos silenciados y que en el momento que alguno quiera hacer una intervención los volvemos a activar para evitar que los demás no puedan escuchar. Bueno, entonces cuando nos vamos a enfrentar ante una paciente, por favor, qué pena, ¿me pueden ayudar silenciando los micrófonos? Gracias. Entonces, cuando tenemos una paciente que va a nuestro consultorio por un deseo anticonceptivo, nos vamos a enfrentar. Por un lado, vamos a mirar qué es lo que quiere la paciente, cuál es el deseo que ella tiene, cuáles son las banderas rojas. En medicina familiar y en sexología hablamos de banderas rojas. Banderas rojas hace referencia a las precauciones que tenemos que tener en consideración y claramente vamos a tener toda una información que está dada por los criterios de elegibilidad y las guías internacionales y nacionales frente a cuáles podrían ser las mejores alternativas, y a la luz de estos tres componentes es que vamos a tomar esa decisión. Por eso yo siempre hablo o siempre menciono que la anticoncepción es todo un arte y además es un traje que debe quedar a la medida, es decir, tiene que ser una alternativa que se adapte y se una perfectamente y quede perfectamente bien a todas las mujeres o a cada una de las mujeres individualizando cada característica femenina. Entonces, ¿en dónde voy a basar mi conferencia y en dónde de dónde estoy sacando toda la información? Básicamente de estos consensos que ustedes encuentran acá, los criterios de elegibilidad, las últimas actualizaciones que se han hecho en el británico, por supuesto de toda la información de las guías europeas, del Royal College de Ginecología y Obstetricia y de todo lo que nos da el CDC de Atlanta.
Básicamente esta es la tabla que tiene que ser la guía para cada uno de ustedes en el proceso de selección. Y en ese proceso de selección, esta guía ustedes la bajan de internet, constantemente se están haciendo reuniones para actualizarla. La más actualizada serían las que tiene las guías británicas, pero estas siguen teniendo validez. Hay un informe del 2018-2019, simplemente que actualiza algunos puntos muy específicos de la OMS, pero realmente la actualización que hace más es referente a los métodos de anticoncepción de emergencia. Entonces, simplemente para todos, para que todos estemos alineados frente a lo que vamos a hablar, recordarles entonces que aquí vamos a tener qué tiene nuestra paciente. Por ejemplo, nuestra paciente tiene una anemia, ¿sí? ¿Cuál es la subcondición? Entonces, la anemia que nuestra paciente tiene, por ejemplo, es una anemia ferropénica. Entonces, ¿cómo leer la tabla? Todas las alternativas anticonceptivas que tenemos en el mercado están aquí, excepto aquí no dice nada de métodos naturales, pero digamos que todas las alternativas hormonales y no hormonales que son una intervención estarían aquí. Aquí vemos combinación de píldoras, parche y anillo, o sea, todo lo hormonal. Aquí tenemos píldoras de solamente progestágenos, aquí tenemos la inyección, aquí tenemos implante, aquí tenemos el DIU y el SIU, aquí tenemos, perdón, el DIU de levonorgestrel y aquí tenemos el DIU de cobre. Entonces vamos a mirar a nuestra paciente llega, ferropénica, yo le quiero poner un implante, entonces vengo a la tabla, miro implante y ahí vemos que es criterio de elegibilidad 1. ¿Qué quiere decir criterio de elegibilidad número 1? Que todos los pacientes lo pueden utilizar porque los beneficios están superiores a cualquier tipo de riesgo. ¿Qué pasaría si fuera criterio 2? Como en este caso, por ejemplo, podría ser el DIU de cobre. Quiere decir que aunque tiene muy buenos beneficios, pues realmente también la podemos utilizar, pero si tú me pones entre uno criterio 1 y uno criterio 2, posiblemente va a tener menos posibilidades de riesgo el que es criterio 1. Pero cuando ya empezamos a ver que el criterio se nos vuelve este rosadita, que es criterio 3, quiere decir que la condición que tiene la usuaria va a poner en riesgo el uso o se va a empeorar con el uso de las diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, digamos que tuviéramos una paciente con accidente cerebrovascular y le fuéramos a dar una píldora, una inyección de las que se ponen mensuales combinada, pues no sería la indicación porque tendríamos a empeorar el riesgo. Y, por ejemplo, en este mismo caso del accidente cerebrovascular, si fuera categoría 4, definitivamente no lo debemos usar porque el daño que le puedes hacer a la paciente utilizándolo es peor, perdón, que el beneficio. Entonces, esa es la forma de leer las tablas. Ya no hablamos de contraindicación, sino que hablamos de que la paciente tiene criterio de elegibilidad 1, 2, 3 o 4, dependiendo de sus características, y ese criterio de elegibilidad es para cada uno de los métodos. Vamos a tratar de hacer una revisión juiciosa de los casos clínicos más prevalentes de patologías crónicas y que pueden hacer que ustedes cuando estén con el paciente al frente duden un poquito cuál puede ser la mejor alternativa a elegir. Dudar básicamente es normal, pero la idea es que ustedes se sientan libres de poder elegir sin necesidad de tener que hacer una remisión al ginecólogo o al endocrinólogo, mirar hasta qué punto ustedes pueden ir iniciando, porque acuérdense que cuando uno tiene pacientes que van a hacer una consulta anticonceptivas, eso es una emergencia. Si la paciente necesita su método anticonceptivo, no podemos darle largas, no podemos esperar 3 o 4 meses. La idea es que la paciente ojalá se vaya con un plan de manejo lo antes posible para facilitar esa adherencia y para precisamente lograr que las pacientes que están con patologías crónicas puedan tener un control adecuado. Vamos a empezar con el caso número 1. Nuestra paciente número 1 es una paciente de 25 años que tiene un diagnóstico de una diabetes mellitus desde hace 12 años. Entonces es una diabetes que lleva 12 años de evolución. Tiene unas hemoglobinas glicosiladas de 6, o sea, está más o menos en las metas. No tiene en este momento un compromiso vascular. Ella quiere un método que sea muy seguro, muy eficaz,
Por supuesto que no vaya a deteriorar su diabetes porque ella claramente no venía usando métodos anticonceptivos porque le daba miedo que tomara cualquier cosa y como en todas partes ha escuchado que ella no puede utilizar nada porque se le puede complicar su diabetes, entonces no estaba utilizando nada y básicamente pues como tiene que estarse aplicando cosas y estar tomando cosas, ella quiere algo que realmente no tenga que tener una gran adherencia porque ya tiene un montón de cosas adicionales en qué pensar. Al examen físico encontramos que ella tiene, ahí está la tensión arterial, este es su peso, su talla. ¿Cuál? La idea es que vayan pensando cada uno de ustedes de las alternativas que están presentadas en la parte de abajo, ¿cuál sería la mejor alternativa? ¿Será que le ponemos medroxiprogesterona? ¿Será que le ponemos implante? ¿Será que le ponemos un anillo vaginal? ¿O será que el DIU de cobre es la mayor alternativa? Es importante pensarse que tenemos muchas opciones, entonces, ¿cuál para esta paciente podría ser? Digamos que vamos a tratar de pensárnoslo y de alguna manera tenemos tres alternativas y vamos a tratar de mirar cuáles podrían ser esas alternativas a la luz de la evidencia. ¿Por qué hablar de diabetes y anticoncepción? Porque básicamente la diabetes es una de las patologías más frecuentes que tenemos. Ya sabemos que todos los trastornos metabólicos se han vuelto una pandemia. Además, hay un aumento muy importante de pacientes con alteraciones de la glicemia en edad reproductiva. Entonces se vuelve una necesidad real. Además, la posibilidad de tener riesgos en una mujer con factores de riesgo cuando combinamos la patología de diabetes o la alteración de la glicemia con un anticonceptivo puede aumentarse el riesgo si no sabemos elegir de manera adecuada. Además, muchas de estas pacientes diabéticas no se están cuidando, es decir, van muy juiciosas a hacer todo su control metabólico, se están tomando su hemoglobina glicosilada, sus glicemias en ayunas, pero la evidencia nos muestra que es muy frecuente en ellas embarazos no voluntarios o embarazos no planeados, teniendo desenlaces muy negativos como muerte fetal, anomalías congénitas y por supuesto incrementándose la mortalidad perinatal, como nos hablaba al inicio Sandra con la invitación a la conferencia. Entonces, ¿qué nos dicen los criterios de elegibilidad? Tenemos entonces una paciente que no tiene, ¿cierto?, enfermedad vascular. Entonces, si vemos, al no tener enfermedad vascular, la ubicaríamos en esta región. Podríamos utilizar el DIU de cobre, podríamos utilizar el DIU con levonorgestrel, podríamos poner los implantes, la medroxi, la píldoras de solamente progestágenos, los combinados. Sin embargo, es una paciente que tiene 12 años de evolución de su diabetes y claramente sabemos que en estas pacientes tenemos que empezar a tener el cuidado de que ciertos anticonceptivos pueden incrementar la resistencia periférica a la insulina y podemos empeorar la diabetes. Entonces, dentro del control que vamos a hacer con las pacientes diabéticas, es muy importante tener un adecuado control de peso, estabilizar su índice glicémico, por supuesto mejorar y estar revisando toda la parte de la parte ocular, la parte renal. La hemoglobina glicosilada debería estar antes del embarazo idealmente por debajo de 6, hemoglobina glicosilada, y cuando ya queremos ver un poquito más, como en resumen, las guías que nos dicen. Primero, medroxiprogesterona en pacientes sanas, es decir, en pacientes sanas que no tienen factores mayores de riesgo, que no tienen obesidad asociada, sino que lo único que tienen es una diabetes, uno podría pensar que se podría utilizar. Sin embargo, cuando tenemos otros factores de riesgo asociados, como podría ser el tiempo de evolución de la diabetes, obesidad, dislipidemia, realmente se vuelve un criterio 3. Entonces, realmente las guías americanas, las guías canadienses no recomiendan medroxiprogesterona para pacientes que tengan diabetes. ¿Qué nos dicen las guías frente a los anticonceptivos combinados? Si no hay un daño vascular, y tiene menos de 20 años de evolución su cuadro clínico, podría ser criterio 2. Si tenemos más de 20 años y hay algo de manifestaciones vasculares, una retinopatía, alguna alteración renal, problemas de vasculopatías periféricas, definitivamente no es la indicación y sería criterio 3 y 4.
¿Qué dicen las guías de los LARCAS? Los LARCAS son una de las alternativas más importantes en este grupo etario, en este grupo, perdón, etario no, en este grupo con esta patología. ¿Por qué los LARCAS son importantes? Primero que todo, tienen progestágenos solamente, y como tienen solamente progestágenos, tienen un riesgo cardiovascular muy inferior en comparación a los que tienen medicamentos o que tienen estrógenos, por un lado. Además, por ser anticonceptivos de larga duración, nos garantizan la adherencia en nuestra paciente. Entonces, definitivamente, los LARCAS son criterio de elegibilidad 1 y 2 para las pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para los que no se acuerden muy bien cuando hablamos del LARCA, de qué estamos hablando de los implantes y estamos hablando del DIU y el SIU, o sea, DIU con levonorgestrel. Bueno, entonces este puede ser un grupo terapéutico que podemos incluir dentro de la elección. Si nos acordamos del caso clínico, nuestra paciente quería claramente algo que le durara en el tiempo, que ya no se tuviera que estar acordando, entonces podría ser una excelente alternativa. Muchos pacientes, muchos médicos, a las pacientes diabéticas les recomiendan que se operen, que definitivamente esa es la mejor alternativa. Sin embargo, vimos nuestra paciente tiene 25 años, pero independiente de que tuviera 25 años, pues es una alternativa que genera riesgos, porque hay el riesgo de infección de la zona quirúrgica, el riesgo anestésico. Entonces, realmente no es una alternativa que se la recomendemos a todas las pacientes, sobre todo que si tenemos una alternativa mejor y que si la paciente se quiere embarazar en un momento y tú le haces una esterilización, pues claramente no vamos a poder revertir eso fácilmente. Y la anticoncepción de emergencia hay que meterla dentro de la consejería. Esto se nos olvida con mucha frecuencia en los pacientes en control. Entonces, no solamente que conozcan cuáles son las alternativas de los métodos fijos de alguna manera, pero si por ejemplo la paciente decidió que va a ponerse un LARCA, ¿sí? Se va a poner un implante, se va a poner el SIU y de repente se lo retiró porque va a hacer el cambio, porque quiere descansar algunos días, qué sé yo. Tenemos a todas nuestras pacientes o simplemente dijo, sí, me lo voy a poner, pero voy en 3 semanas. Y resulta que entre el momento que hizo la consejería y las 3 semanas que fue a ponérselo, tuvo una práctica sexual sin protección. Las pacientes diabéticas tienen que saber que pueden utilizar la anticoncepción de emergencia sin ningún problema. Entonces tenemos que educar muy bien a esta población. Los métodos más eficaces para planear una familia de anticoncepción claramente son los implantes y el dispositivo intrauterino con levonorgestrel o sin levonorgestrel. Básicamente la evidencia nos muestra que tienen un índice de PERL, o sea, muy poca cantidad de mujeres que se embarazan con su uso. Entonces realmente se vuelve una absoluta indicación por la eficacia, y no solamente por la eficacia, sino por la adherencia y por la continuación en el uso en este tipo de población. Vamos a mirar el segundo caso. Tenemos una mujer, las preguntas las podemos hacer si quieren al final para que avancemos en los casos clínicos, esa es como la propuesta. Tenemos una mujer de 39 años con antecedentes familiares negativos, ella tiene un antecedente personal de que es grávida 1, abortos 1, entonces sería gravidad 2, ahí me equivoqué, y vivos 1, es decir, tuvo 2 embarazos, del cual uno fue un aborto, y que es la paciente que tiene lupus, que tiene además anticuerpos antifosfolípidos positivos en su control, en el último control que tuvo. Básicamente la consulta de ella es porque ella quiere un consejo anticonceptivo, ella realmente no quiere más embarazo, ya tiene 39 años y realmente no está utilizando ningún método porque le da mucho miedo por su patología de base. Si ustedes tuvieran esta paciente en su consultorio, ¿qué le recomendarían? Ahí tenemos 4 alternativas. Escogerían medroxiprogesterona, escogerían anticonceptivos combinados, cualquiera que fuera su vía de utilización, escogerían los implantes, escogerían el DIU de cobre. ¿Cuál sería la mejor alternativa para esta paciente? Básicamente, en el caso de ella, la única alternativa que tenemos, además de los métodos naturales, ¿sí? Que si quisiéramos verlos de esa manera, sería el DIU de cobre. ¿Por qué no hablar de métodos naturales? Porque realmente no son eficaces. Entonces, cuando tenemos una paciente con lupus, es muy importante tener
bien categorizada quién es nuestra paciente, lupus o una paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿qué vamos a tener en consideración cuando vamos a elegir el método anticonceptivo para ella? Por un lado, ¿cuál es la preferencia de la paciente? Necesitamos un anticonceptivo que sea absolutamente eficaz, con la menor cantidad de efectos secundarios. Bueno, porque esta paciente que además toma manejo pues para el lupus puede tener mayores efectos adversos. Además, ¿cómo está la actividad de su lupus? Es decir, tiene un lupus activo, tiene un lupus que está controlado, tiene enfermedad tromboembólica asociada. ¿Qué interacciones medicamentosas podemos encontrar con los anticonceptivos que esté recibiendo? Y la idea es que antes de que la paciente se vaya a embarazar, tenemos que tener a esta paciente muy bien controlada para que pueda entrar a un embarazo con la menor cantidad de riesgos posible y que haya la menor cantidad de efectos adversos y de daños en el bebé. Este es un cuadro, yo sé que se ve un poquito cargado, pero simplemente no me interesa mucho que se lean todos los cuadritos lo que dice, pero cuando estamos hablando de si la paciente está activa o no está activa, las recomendaciones grandes tienen mucho que ver con cómo están los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, si tenemos un lupus que tiene una baja actividad y que tiene además anticuerpos antifosfolípidos, miren que la gran mayoría se puede utilizar, excepto la medroxiprogesterona, porque tiene un altísimo riesgo de osteoporosis por el uso a largo si lo utilizamos por mucho tiempo. Los demás se pueden utilizar, realmente no habría ningún problema, sobre todo en las pacientes que tengan una actividad no activa. Sin embargo, cuando bajamos y miramos que tenemos anticuerpos antifosfolípidos positivos, ¿cierto? Y que además tenemos una enfermedad muy activa, miren cómo el riesgo de trombosis aquí en amarillito empieza a subir. Miren que aquí lo pongo en rojo, como quien dice, definitivamente no se puede utilizar. Entonces, anticuerpos antifosfolípidos positivos es un gran rojo que nos dice no utilices estrógenos, definitivamente nada que tenga estrógenos. Se podrían utilizar con cierta precaución los medicamentos, los anticonceptivos que tienen solamente progestágeno. Sin embargo, la evidencia lo que nos dice es que para usted estar más tranquila y definitivamente ir más seguro con esa paciente, la mejor alternativa debería ser el DIU de cobre, porque funciona a largo plazo, además porque no va a producir efectos en esa coagulación. Sin embargo, el DIU de cobre puede tener riesgo de sangrado, entonces si la paciente tiene además una anemia, entonces nos toca seleccionar riesgo-beneficio, cuál podría ser la indicación más adecuada. Entonces, esto es lo que dice la tabla de criterios de elegibilidad resumido. Anticuerpos antifosfolípidos positivos, solamente idealmente sería el DIU. Si la paciente no tiene anticuerpos antifosfolípidos, pero tiene una trombocitopenia severa, miren que al contrario, el DIU no está indicado y las otras alternativas se pueden volver importantes para ella. Si la paciente tiene una terapia inmunosupresora, puede elegirlos cualquiera que quiera. La terapia inmunosupresora no es un factor que afecte el uso de los anticonceptivos, y si no tiene ninguna de esas otras condiciones, sino que lo que tiene es un lupus simplemente y no está activo, puede utilizar la gran mayoría de las alternativas. De la misma manera que con la paciente diabética, muy importante, anticoncepción de emergencia, es indicación 1 y 2 para todas las pacientes independiente de su estado, porque es mucho más riesgoso que se embaracen cuando no está programado. Gracias. Entonces, medroxiprogesterona, criterio 2-3, porque no sabemos qué va a pasar con la parte de la trombosis y además con la parte de la osteoporosis. Anticonceptivos combinados, hay que tener un poco de precaución con el uso de la drosperinona, porque puede facilitar la insuficiencia renal y además puede facilitar la formación de trombos. Entonces, es criterio de elegibilidad 3-4 para los combinados. Tendríamos entonces los LARCAS, que si son anticuerpos antifosfolípidos positivos, de pronto tenemos que tener un poco de precaución con los que tienen progestágeno, sin embargo se podrían utilizar, pero lo ideal es que si tenemos pacientes con lupus activa con anticuerpos antifosfolípidos positivos, ya sabemos que el criterio 1 sería el DIU de cobre.
Y el condón y los métodos naturales pues son una buena indicación. El problema es que no te van a ayudar completamente porque su eficacia es muy bajita. La esterilización femenina es una alternativa que es criterio 1, sobre todo cuando ya la paciente tiene un deseo un deseo obstétrico satisfecho, o sea, no quiere tener más hijos. Vamos a mirar otra paciente. Esta otra paciente es una paciente de 40 años, o sea, está entrando en la perimenopausia, todavía no, pero ya está un poquito más grande. Una paciente que es grávida 3, partos 2, abortos 1, hipertensa, recibe losartán amlodipino desde hace 5 años, tiene una vida sexual activa y ella lo que quiere es un deseo de planificación que sea seguro y muy, muy eficaz. Ella no está buscando el método definitivo porque tiene mucho miedo de la anestesia, no desea someterse a una cirugía. Ahí están los datos del examen físico. Miren que tiene una presión que no está en metas, está en 160/90. Además tiene una frecuencia cardíaca elevada, tiene un índice de masa corporal en 25 y básicamente como otra cosa importante a revisar, tiene unos triglicéridos de 200 con unas HDL de 35 que claramente no están en metas. Entonces tenemos una paciente con un alto riesgo cardiovascular, además de ser hipertensa. No está en metas hipertensivas, tiene una dislipidemia asociada, además tiene un índice de masa corporal que está ahí en el borderline. Entonces ahí tenemos las diferentes alternativas que ella podría querer o que le podríamos ofrecer, dentro de las cuales claramente tenemos estas tres que estamos mirando acá porque son las que mejor evidencia tienen que no aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando tenemos pacientes con riesgo cardiovascular aumentado, es muy importante entender el papel protagónico que pueden tener los estrógenos y algunas progestágenos en el riesgo cardiovascular. ¿Qué sabemos? Básicamente, los estrógenos nos van a aumentar los niveles, por supuesto, de oxidación, nos van a aumentar todo lo que tiene que ver con disminuir la tolerancia a la glucosa, entonces vamos a tener problemas más fácil de diabetes, vamos a aumentar la presión arterial, que no nos interesa con esa paciente, nos puede alterar los factores de coagulación, nos puede producir mayor riesgo de formación de placas, nos puede aumentar algunas alteraciones de la respuesta autonómica que pueden tener las pacientes y pueden producir o podría tener unos efectos de generadores de arritmias porque puede prolongar el QT. Sin embargo, para resaltar desde lo positivo de los estrógenos, todos sabemos que mejoran los niveles de óxido nítrico, ¿cierto? Mejora o aumenta de alguna manera todo lo que tiene que ver con disminuye la agregación plaquetaria y bueno, de alguna manera los estrógenos las mujeres los necesitamos por todo el tema de sentirnos bien, de otras cosas, pero si vemos tiene unos riesgos importantes cardiovasculares cuando pensamos en pacientes con factores de riesgo. Si miramos las progestinas y pensamos en cuáles pueden ser las más riesgosas, tenemos que en general las progestinas, dependiendo del tipo de progestinas, pueden aumentar o bajar la presión arterial, aumentan la tolerancia a la glucosa, pueden tener un efecto neutro o aumentar las HDL, podemos tener como efecto no tan positivo disminución del óxido nítrico, aumentamos la vasoconstricción y de alguna manera digamos que aunque son más seguras del riesgo, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, el uso de progestinas, claramente dependerá de Margarita, tienes que descargar la aplicación TIM. Dependerá de cuál es el tipo de progestinas que vamos a utilizar para esta paciente. Entonces, cuando miramos, todos los anticonceptivos que tienen o que son combinados tienen una tasa de falla del 8%, tienen mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de arritmias y mayor riesgo de retención de líquidos. Todos en general. Así digan que no se retiene líquido, no sé qué, lo que sabemos es que hay algunas alternativas dentro de los progestágenos que podrían disminuir la retención de líquidos, pero en general todos van a facilitar la retención de líquidos, lo cual no sería muy adecuado para pacientes que tengamos, por ejemplo, con falla cardíaca. Las pacientes que deciden utilizar un método que solamente tenga progestágenos van a tener una mejoría en la tasa de fallas.
tienen un riesgo intermedio, mucho menor que los estrógenos, pero también existiría dependiendo del progestágeno que se elijan. Por ejemplo, la ciproterona tiene un riesgo de formación de trombos alto, lo mismo que la drosperinona, pero no tiene efecto, no tendría efectos de alteraciones de producir arritmias y tampoco de retención de líquidos, aunque hay algunos progestágenos como el levonorgestrel que sí facilita la retención de líquidos y esto se va a ver reflejado por aumento de peso. El DIU de cobre pues claramente no tendría ni riesgo de trombosis, ni de arritmias, ni de retención de líquidos, sin embargo ya sabemos el sangrado, la dispareunia que puede estar asociada y digamos que ahí estarían los otros métodos como método de barrera, pues que básicamente el problema que tenemos es que claramente no es efectivo. Esto es sacada de las últimas guías de falla cardíaca de Circulation de hace muy poco, del 2015-2016. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen las guías de los criterios de elegibilidad? Cuando tenemos pacientes hipertensas que están controladas, es decir, en el cuadrito de arriba puedes utilizarlos todos, pero cuando tenemos pacientes que no están en metas, como nuestra paciente, podríamos pensar que la medroxiprogesterona tal vez no es la mejor alternativa, ni los anticonceptivos combinados por el riesgo que acabamos de ver. Incluso cuando los pacientes están muy fuera de metas, 160-100, nuestra paciente estaba en 160-90, tendríamos definitivamente una no indicación y una contraindicación de los anticonceptivos combinados. La anticoncepción de emergencia en ella sí se debe utilizar, está indicado usarla y está muy indicado darle a consejería al respecto. Digamos que si no solamente tenemos una paciente que es hipertensa, sino que además como nuestra paciente tiene otros factores de riesgos asociados, como puede ser que es una paciente que tiene el perfil lipídico alterado, además puede tener algo de intolerancia a los carbohidratos, de repente fuma, de repente está grandecita. Miren que sigue siendo criterios de elegibilidad 3, los combinados y 4, los anticonceptivos combinados. Entonces, es muy importante conocer el efecto que puede tener a nivel de perfil lipídico, a nivel de riesgo cardiovascular de cada tipo de las progestinas que quisiéramos utilizar. Lo que sabemos es que los progestágenos que tienen mayor efecto o mayor acción androgénica tienen una acción sobre los lípidos aumentando el LDL. Entonces, cuando pensamos en los que mayor tienen potencial androgénico, estamos hablando de la ciproterona, la drosperinona, la clormadinona, así que estos no serían los más seguros porque precisamente podrían empeorar el perfil lipídico. Entonces, en resumen, en hipertensión arterial hay que tener cuidado, si es menor de 35 años, está controlada y no tiene más factores de riesgo, puedes utilizar combinados. Si esta no es su realidad, pues hay que utilizar solamente progestágenos o el DIU. Si tenemos pacientes mayores de 35 años que están sanas, no fumadoras, se podría utilizar etinilestradiol, pero tiene que ser dosis inferiores a 30. Aquí claramente pongo 50, pero idealmente inferiores a 30. En pacientes que tenemos con dislipidemia, definitivamente lo que se debe tratar es de utilizar anticonceptivos no hormonales con dosis altas de estrógeno, porque además vamos a empeorar el riesgo de pancreatitis en estas pacientes. Y por último, las pacientes fumadoras sabemos que claramente no tienen indicado el uso de los estrógenos dentro de sus métodos anticonceptivos, sobre todo si llevan un buen tiempo fumando. La anticoncepción de emergencia entonces es criterio 1 y se la tenemos que ofrecer a nuestras pacientes. Miremos paciente con ovario poliquístico y sobrepeso, que es una patología que se da de manera muy frecuente combinada. Entonces, aquí tenemos, esta paciente claramente va a tener ciclos irregulares, hirsutismo, claramente ya quiere una consejería porque no sabe cuál sería la mejor alternativa. Ahí tenemos, digamos, algunas alternativas que ustedes podrían seleccionar. Uno podría pensar que los anticonceptivos combinados pueden ser una alternativa. Miren que como tal solito, el ovario poliquístico no
tiene una contraindicación de ninguno de los métodos, pero cuando uno piensa en ovario poliquístico, exceso de andrógenos, entonces uno trataría de buscar una alternativa que te ayude a disminuir esa hiperandrogenicidad que puede tener nuestra paciente. De la misma manera, con ovarios poliquísticos, todos los anticonceptivos de emergencia son criterios 1 y 2, pero si uno quiere regularizar los ciclos de esta paciente, ayudarle con el acné, con el hirsutismo y estas cosas, de repente la mejor alternativa que uno podría buscar sería una alternativa para esta paciente que tenga esto que les estoy diciendo. ¿Qué pasa con las pacientes gorditas que se operan y se hacen cirugía bariátrica? Básicamente, dependiendo del tipo de la cirugía bariátrica que te hagas, entonces claramente, si es el bypass gástrico, todo lo que tenga que tener absorción, pues no se va a recomendar, es decir, ni combinadas ni píldoras de solamente progestágeno. Puedes utilizar la inyección, los implantes, el DIU con levonorgestrel o el DIU de cobre. ¿Qué es importante resaltar? Cuando se tiene no bypass gástrico, sino que se tiene la manga gástrica que no hace procesos mal absortivos, pues en este caso todos los criterios de elegibilidad o casi que todos se pueden utilizar. Sin embargo, no sería recomendable dar medroxiprogesterona que te pueda ayudar al incremento y la retención de líquidos, y tampoco levonorgestrel porque también tiene la misma característica y te puede subir entre 2 a 5 kilos de peso. Entonces, la anticoncepción en obesidad, digamos que sin tener en cuenta que tenga ovario poliquístico, no, porque nuestra paciente tenía ambas cosas, es muy importante porque la obesidad es una pandemia también, por decirlo de esa manera, o es una gran patología que está creciendo, y me imagino que ahora con todo lo del COVID y con toda la inflamación que estamos teniendo por sedentarismo, por comida chatarra, etcétera, pues se va a disparar. Y básicamente, ¿qué tenemos que tener en consideración con las pacientes gorditas? Las pacientes gorditas van a tener una tasa metabólica alterada, van a tener un volumen sanguíneo circulante que puede estar alterado, van a tener la aclaración de los fármacos un poco más lenta, y van a tener una absorción de los esteroides en el tejido adiposo. Entonces, estas pacientes hay que titular muy bien y hay que saber muy bien qué le vamos a mandar y qué dicen las diferentes investigaciones con los métodos anticonceptivos para garantizar la seguridad y la eficacia de los métodos anticonceptivos. Entonces, si queremos ver las ideas claves aquí, todas pueden utilizar la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, si se tiene una obesidad mórbida, es más confiable el DIU que los orales, porque podrían ser menos efectivos porque su absorción es más lenta. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Los anticonceptivos combinados, la decisión de utilizar o no la píldora deberá estar, el parche o el anillo, deberá basarse muy bien en el estilo de vida de la usuaria, qué otros factores de riesgo puede tener, y se puede iniciar una dosis que tenga estrógenos, pero a dosis muy baja, es decir, nunca pasar idealmente los 20 o los 30 microgramos, o preferiblemente utilizar el estrógeno natural. ¿Para qué? Para tener menor riesgo cardiovascular, porque ya la obesidad por sí sola va a producir inflamación y va a producir riesgo cardiovascular. Los implantes son de alta eficacia, no tienen efecto cardiovascular aumentado, entonces serían criterio 1 para esta población. Además, no aumentan tanto de peso. De pronto, el implante que tiene levonorgestrel puede ser el que más riesgo de retención de líquidos va a tener, pero se pueden utilizar sin ningún problema. Y acordarnos de los beneficios no anticonceptivos que se pueden tener con los anticonceptivos. Los beneficios no contraceptivos tendrán que ver con todo lo que se da en la mujer obesa, que es la hiperplasia endometrial que se genera por obesidad. Entonces, el uso de los anticonceptivos nos va a ayudar muchísimo en el manejo de ese estro persistente que se puede tener en obesidad. Tenemos además que tener en cuenta en obesidad, en síndrome de ovario poliquístico, que el aumento de peso y el riesgo de trombosis se puede dar. Entonces, ojo con la medroxiprogesterona, porque cuando vamos a aplicar la inyección, a veces toca llegar a una capa muscular mucho más profunda y a veces la eficacia no se garantiza. Ahorita tenemos una nueva presentación de medroxiprogesterona que no es intramuscular, entonces se podría evitar esto, pero
Recordemos el alto riesgo de trombosis que se puede tener con medroxiprogesterona, la retención de líquidos y el aumento de la presentación del acné, entonces no sería el método ideal. Los anticonceptivos combinados pueden ser una excelente alternativa cuando se cursa con un síndrome de ovario poliquístico, sobre todo si hay una irregularidad menstrual, sobre todo si hay hirsutismo. Y los implantes, como ya lo habíamos visto, si no hay comorbilidades cardiovasculares, pues buenísimo porque no te van a afectar nada y claramente es una excelente alternativa por la eficacia y la seguridad del medicamento. También en las pacientes que tienen SOP, o sea, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, la evidencia plantea que se pueden utilizar o que se puede recomendar los anticonceptivos que tengan supresión hormonal para controlar mejor el ciclo menstrual. Paciente con migraña con aura nos va a llegar con mucha frecuencia a la consulta. Ellas tienen mucho temor porque a veces han utilizado métodos anticonceptivos y sienten que su cabeza se va a estallar. Ellas quieren algo que no les empeore los síntomas, que sea fácil de utilizar, que sea de bajo costo, idealmente, por supuesto, que pueda quitarlo en caso de que tengan dolor o que tengan alguna complicación con su migraña. Y dentro de estas alternativas que les propongo aquí, básicamente todos podrían ser utilizados. Vamos a mirar algunas recomendaciones. Cuando se tiene migraña, las pacientes con migraña o la migraña es una patología que es muy frecuente. En las mujeres es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Y hay una relación muy importante en el uso de anticonceptivos combinados de dosis altas de estrógeno y el riesgo de ACV, es decir, pacientes que tenemos que tienen migraña, no debemos utilizar dosis mayores de 50, incluso no dosis mayores de 30 en pacientes migrañosas porque podemos facilitar el desenlace de un ACV isquémico. De la misma manera, la migraña sin aura puede estar influenciada por los estrógenos, sobre todo cuando la migraña se presenta en los ciclos menstruales o asociada al ciclo menstrual, que es lo que llamamos la migraña catamelial. Básicamente la evidencia nos muestra que las pacientes que tienen migraña con aura a cualquier edad, la mejor alternativa sería el DIU con levonorgestrel, los implantes. Estamos hablando de empezar el tratamiento, pero definitivamente no estarían indicados nada que, es decir, podemos utilizar todo lo que tenga progestágenos y todo lo que pueda ser como DIU de cobre, pero no estaría indicado los estrógenos. Incluso si la paciente tiene mucha sintomatología y usted tiene la paciente ya utilizando un método como por ejemplo medroxiprogesterona y está con cuadros migrañosos, lo ideal es no continuarlo. Miren que aquí la tabla lo que dice, esto es iniciación y esto es continuación. Para iniciarlo sí se puede, pero continuarlo mejor es mejor no, porque la paciente podría tener un desenlace negativo. Si la paciente solamente tiene migraña, pero no tiene aura, casi que usted podría utilizarlos todos, pero definitivamente nada que tenga estrógenos. Entonces, esta es una de las actualizaciones más importantes que se hizo en los criterios de elegibilidad y claramente la anticoncepción de emergencia se podría dar sin ningún problema. Otra paciente que nos está llegando dentro de los crónicos son las pacientes que son HIV positivo. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, es una paciente que tiene un estadio 2, de acuerdo a la clasificación de la OMS, está en tratamiento antirretroviral, se encuentra controlada, no está utilizando ningún método anticonceptivo. Ella quiere una consejería porque tiene una pareja sexual con la que tiene una vida sexual muy activa. Quiere un método seguro, eficaz, que se pueda tomar y que claramente no requiera de tener que estarse tomando medicamentos día tras día porque ella ya toma muchos pues por su tratamiento antirretroviral. Entonces, claramente en esta población tú podrías utilizar casi que todas las alternativas. Miren que, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, en paciente con HIV criterio 2, todos se pueden utilizar, incluso en pacientes que tienen criterio o que son estadio 3 y 4, podemos utilizar con toda la tranquilidad el caso los implantes, la medroxiprogesterona, las píldoras de solo progestágeno, los combinados. Lo que no estaría indicado en estas pacientes con estadios avanzados es el uso del DIU de cobre
y del DIU con levonorgestrel precisamente por la posibilidad de generar más infecciones pélvicas. El que esté utilizando antirretrovirales no es ninguna contraindicación para el manejo de la paciente, se pueden utilizar la gran mayoría, miren esta tabla. Y en resumen, podríamos decir que en esta población de manera muy especial, y en toda, pero en esta de manera especial, la doble protección es un mandato muy importante que tenemos que tener en consideración, tener en cuenta que los anticonceptivos combinados pueden tener algún tipo de interacción medicamentosa, pero realmente se pueden utilizar la mayoría. Los LARCAs son los métodos ideales para este grupo poblacional porque definitivamente van a dar alta eficacia, alta seguridad, alta adherencia, y el DIU de cobre dentro de los LARCAs estamos hablando de los implantes de manera específica porque el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel básicamente no son pacientes que puedan utilizar criterios de elegibilidad, no puedan utilizar métodos, dispositivos intrauterinos por el alto riesgo que se puede tener del uso de estos anticonceptivos con infecciones importantes. La anticoncepción de emergencia en los pacientes con HIV, vemos que es criterio 1, todas las alternativas que tenemos de anticoncepción de emergencia, más no el DIU y el DIU de cobre. Pacientes que tenemos con cáncer de cuello uterino, 36 años, no tiene tratamiento, se lo acaban de diagnosticar, con una gravidez ya satisfecha, quiere un tratamiento anticonceptivo para poder hacer su tratamiento para el cáncer de cuello uterino tranquila, y miramos las alternativas que tenemos allí. Por factor de tiempo voy a agilizar un poquito. Básicamente esto es algo que también está en la guía nueva del 2019 de las guías británicas y que también fue avalada por las guías americanas. Básicamente cuando tenemos pacientes con cáncer de cuello uterino que están en espera del tratamiento, ni el DIU con levonorgestrel está indicado. Todas las otras alternativas se pueden dar con tranquilidad. ¿Listo? Pero es muy importante tener y no olvidar que esas pacientes, incluso cuando les han hecho traquelectomía radical, procedimientos súper agresivos, invasivos, no se deben utilizar. Así que uno por prudencia se elegiría de manera más adecuada este tipo de tratamiento. Básicamente, entonces, las ideas más importantes con cáncer de cuello uterino, entonces, medroxiprogesterona es criterio 2. Hay que tener un poquito de cuidado de no utilizarla por más de 5 años porque se ha asociado con cáncer in situ y con cáncer invasor. Los implantes y la píldora de solamente progestágeno serían criterio 1 y son claramente la mejor alternativa para esta paciente. Los anticonceptivos combinados, las investigaciones nos han mostrado que tienen mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, mayor susceptibilidad, producen mayor susceptibilidad de las células del cuello uterino a la persistencia en la infección del virus del VPH de alto riesgo. O sea, es más fácil que este virus entre, sea agresivo y se convierta en un virus que posiblemente se vuelva un carcinoma invasivo. Por lo tanto, no se deben utilizar y si se detecta VPH en una paciente, suspender los anticonceptivos combinados. Este mensaje es absolutamente importante porque necesitamos que esas pacientes lo suspendan mientras se hace tratamiento, por eso que les estoy mostrando que se ha encontrado recientemente. Y el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel, aunque el DIU podría tener un efecto protector contra el cáncer inversor, reduciendo hasta un 50% de su presentación, no tiene protección contra la infección del VPH. Entonces, muchas veces cuando se va a empezar el tratamiento para el cáncer de cuello uterino, lo que se hace es que se retira el DIU. Entonces, ahí todavía tenemos información que todavía está terminándose como de decidir. Entonces, nos quedamos mejor con implantes y con píldoras de solamente progestágeno. El condón se tiene que trabajar, se tiene que recomendar en estas pacientes porque el riesgo de reinfección es importante y porque de alguna manera la utilización del condón y el evitar esta reinfección con VPH ha mostrado unas tasas muy interesantes de regresión de las diferentes lesiones. Paciente de 32 años que tiene epilepsia también la van a tener en su consulta. Son pacientes que pueden estar recibiendo diferentes estrategias
de manejo farmacológico, esta estaba recibiendo la motrigina, ella estaba utilizando anticonceptivos combinados y ella no sabe si seguir utilizándolos o si sería importante que se pudiera hacer un ajuste. Básicamente, la anticoncepción combinada con etinilestradiol, si se va a seguir utilizando, tendría que ser de baja dosis, porque definitivamente miren lo que pasa. Si uno tuviera solamente la epilepsia y estuviera utilizando la gran mayoría de las otras alternativas, miren lo que pasa con los anticonceptivos combinados. Empiezan a ser un problema, ¿sí ven? Si fuera epilepsia y no tuviéramos una terapia anticonvulsiva, sino que estuviera con una epilepsia controlada, simplemente como diagnóstico, usted puede usar lo que quiera, pero definitivamente no está muy bien indicado el uso de anticonceptivos combinados en estas pacientes por las grandes interacciones medicamentosas. Se pueden utilizar el DIU con levonorgestrel, los implantes, la medroxiprogesterona, la anticoncepción de emergencia sin ningún problema. Entonces, puntos claves en las pacientes con epilepsia, cuando tener claridad que ellas pueden tener crisis epilépticas en el periodo perimenstrual y durante la ovulación. Esto es algo que va a presentarse con mucha frecuencia. La gran mayoría de los anticonvulsivantes son inductores enzimáticos, por lo tanto van a tener interacciones medicamentosas con los anticonceptivos orales combinados, por eso son categoría 3, y se pueden dar alteraciones frecuentes en los ciclos menstruales en estas pacientes, como aumento de peso, hirsutismo, galactorrea, alteraciones en la sexualidad. Además, muchos de los medicamentos pueden ser teratogénicos, por lo tanto se vuelve supremamente importante y crítico el uso de un buen método anticonceptivo que sea de larga duración y de alta eficacia, precisamente para evitar todos estos traumatismos y todas estas alteraciones, y tener muy en cuenta que la paciente debe estar bien controlada de su epilepsia para evitar traumatismos durante el parto y problemáticas que puedan llevar a un sufrimiento fetal. Cuando tenemos pacientes con lesiones en mama, por ejemplo un fibroadenoma gigante o un cáncer de mama, o que simplemente puedan ser portadoras de los anticuerpos que de alguna manera los BRCA1 y 2, que nos van a decir que tienen mayor riesgo para el cáncer de mama, tenemos que tener clarísimo de qué dicen las guías. Definitivamente, paciente con un tumor sin diagnóstico o con una enfermedad benigna de mama, claramente si el tumor está sin diagnóstico, uno debería de esperar si tienen que hacer una biopsia, ver cuál es la patología, por ejemplo, pero si la lesión se tiene, que claramente es una lesión benigna, todos se pueden utilizar. Pero si hay antecedentes de cáncer de mama, sí, y si solamente son los antecedentes, aparentemente todos, según las guías americanas, se pueden utilizar. Si la paciente tiene un cáncer de mama en este momento o ha dado 5 años de su patología, miren cómo el DIU de cobre realmente es la mejor alternativa. O sea, paciente con cáncer de mama, paciente con antecedente de cáncer de mama, aunque aquí se suaviza un poco el riesgo, pues no estaría muy indicado pasarlas a otras alternativas. Y ese también es la última actualización que se hizo en el 2019, donde se pone dentro de los criterios de elegibilidad pacientes portadora de BRCA1 y BRCA2. En este caso, de manera especial, las portadoras de estas mutaciones genéticas asociadas al cáncer de mama no deben utilizar anticonceptivos combinados. Definitivamente, estrógenos y cáncer de mama definitivamente no van de la mano. Los progestágenos tienen un efecto un poco más benigno, miren que son criterios 2, y por supuesto el DIU de cobre solito podría ser también indicado. Entonces ahí están los criterios de elegibilidad actualizados para condición de mama. Claramente la evidencia nos muestra cómo el DIU de cobre sería la mejor alternativa y sería la indicación más clara que podríamos tener en este tipo de pacientes. Finalmente no podría, creo que tal vez estos son de los últimos casos, no podría dejar de hablar de nuestro estado actual, que es la importancia de saber qué hacer con la anticoncepción en esta época del COVID. Tenemos unos reportes interesantes hechos por la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva, por la Academia Canadiense y el Royal College de Ginecología y Obstetricia, y por diferentes presentaciones donde
se habla de la importancia de elegir de manera asertiva este tipo de progestágenos en nuestras pacientes. Claramente lo que se dice es que hay que tener precaución con la anticoncepción combinada, es decir, idealmente en una paciente que tenga factores de riesgo como estados inflamatorios, como obesidad, riesgo cardiovascular, bueno, todas las cosas que ya sabes, sedentarismo, fumadoras, que sabemos que tienen más riesgo de que si tienen un COVID hagan complicaciones. Las investigaciones nos están mostrando que lo ideal es dar solamente alternativas que tengan progestinas, es decir, píldora de solo progestina, implantes de solamente, los implantes que tienen solamente progestágenos o incluso el DIU de cobre. Realmente hay que tener un poco de cuidado con los estrógenos y la idea también es en las pacientes pues que están en puerperio empezar lo más rápido posible la anticoncepción con solamente progestágenos. Finalmente entonces esta paciente de 45 años que está como en esta etapa híbrida entre ya tiene menopausia, está en la perimenopausia, que quiere tener una seguridad de que no se va a embarazar porque ya no quiere tener más hijos, que tiene de todas maneras sus ciclos regulares y su citología normal, vamos a ver que la edad como tal no es un factor para contraindicar los anticonceptivos. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que las mujeres mayores de 40 años van a tener mayor riesgo cardiovascular. Por un lado, también van a tener más riesgo de fracturas y producción de o problemáticas como osteoporosis. También vamos a tener mayor riesgo de ciertos cánceres ginecológicos, exceptuando el cáncer de cervix, que es mucho más frecuente pues en pacientes más jóvenes. Entonces, claramente, la orientación de estas pacientes es que también miremos qué tipo de anticonceptivo podemos elegir, que además nos ayuda a resolver un poco los síntomas que se podrían empezar a presentar con la perimenopausia y tener clarísimo que el dar anticonceptivos o el dar terapia de reemplazo hormonal no va a disminuir el riesgo de la fertilidad que tiene la mujer. Entonces, claramente podemos tener síntomas que enmascaran con algunos métodos anticonceptivos y tendríamos que tener un poco de cuidado con eso. ¿Qué nos dice la evidencia? Todos los métodos anticonceptivos se pueden utilizar, sin embargo, medroxiprogesterona por el alto riesgo de cardiovascular que puede tener, lo mismo los combinados que pueden en un momento determinado tener también alto riesgo cardiovascular dependiendo del progestágeno que elijamos, no serían los más adecuados, o sea que vuelven y juegan los implantes, el DIU con levonorgestrel y el DIU de cobre, un papel protagónico. El DIU de cobre no me gusta tanto porque como ellas van a tener irregularidad menstrual, de por sí pueden tener metrorragias, de pronto esto se puede ver empeorado. Y la paciente adolescente que no me podía faltar, a pesar de que no es una comorbilidad, la van a ver todos los días. Definitivamente nuestras nuevas adolescentes, ellas se manifiestan como que tienen una sexualidad muy abierta, y leen las redes sociales y toman métodos anticonceptivos de manera autoformulada, no van ni a enfermería ni a los médicos a que hagamos esto. Entonces en ellas también hay que tener una indicación clara que ya sabemos porque todas las guías nos han recomendado, miren, DIU y DIU con levonorgestrel en menores de 20 años es criterio 2, el DIU el implante sería criterio 1, en pacientes que tienen menos de 18 años la medroxiprogesterona es criterio 2, las píldoras de solamente progestágenos es criterio 1 y los anticonceptivos combinados también serían criterio 1, dependerá más del proceso de la adherencia, porque las investigaciones lo que nos han mostrado es que si bien podemos dar anticonceptivos combinados o solamente progestágenos porque son criterio 1, el tema es que son menos eficaces y tienen menos adherencia. Y en la paciente adolescente pues nos interesa por supuesto que tenga una muy buena adherencia. La medroxiprogesterona, el warning o la preocupación que tenemos con las pacientes adolescentes con el uso crónico es el riesgo que puede estar aumentado de osteoporosis, y el condón y los métodos naturales son muy interesantes, se deben recomendar como método combinado de protección, pero definitivamente no debe ser la de mayor indicación solitos porque claramente ni previenen ITS ni son tan eficaces para la fecundidad. Entonces nos vamos a quedar con el grupo de los LARCas
por supuesto, en estas pacientes, por su bajo riesgo de trombosis, por su alta eficacia, porque los estudios nos hablan de la excelente adherencia y es la recomendación actual de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia Americana de Ginecología y de todos los criterios de elegibilidad. Recordemos que los millennials que nos están llegando todos los días y que pueden ser adolescentes o adultos jóvenes, tienen como característica muy importante que no se acuerdan de nada, que tienen demasiadas ocupaciones, que les cuesta trabajo estar recordando los tiempos y que definitivamente ellos que dicen sentirse tan estresados y que tienen tan baja tolerancia a la frustración, el uso de un anticonceptivo que requiera una toma diaria con una adherencia puntual de que tiene que ser a la misma hora, etcétera, etcétera, no está muy bien percibido por ellas. La gran mayoría de pacientes millennials prefieren estrategias que ya no se tengan que estar acordando tanto. Entonces, por ejemplo, el anillo vaginal puede ser una excelente alternativa para una millennial porque no tiene tanta adherencia, lo mismo que el parche, y por supuesto los que ya mejoramos o ya mencionamos que son los LARCas, porque claramente tienen muy buena eficacia y van a tener una excelente tolerabilidad. Entonces aquí está la tabla, miren que por edad ya lo hablamos, entonces todos los MAC pueden ser utilizados en general por las adolescentes y por las adultas jóvenes. Lo que es importante es conocer estas otras cosas. Definitivamente, cuando vamos a hacer una recomendación de métodos de larga duración, es importante entender que la paciente tiene que recibir toda la información. No puede ser que simplemente le pongamos el implante, le pongamos el DIU y no le expliquemos qué es lo que tienen que sentir. Por ejemplo, que pueden tener alteraciones inicialmente en su patrón de sangrado, que la paciente, por ejemplo, que está teniendo el DIU con levonorgestrel puede aumentar de peso por retención de líquidos, puede aparecer un poquito de acné. Entonces, la buena consejería que se haga frente a los LARCas es supremamente importante, explicando muy bien la diferencia entre poner un DIU con levonorgestrel, si un implante. Si claramente estamos hablando de adolescentes, realmente en los adolescentes los implantes son muy bien tolerados, tienen menos riesgo de hacer síndrome vasovagal por dolor con la inserción del DIU, por ejemplo, que es algo que se presenta con mucha frecuencia en las adolescentes femeninas, y claramente no olvidar de manera importante el efecto no contraceptivo que van a tener los anticonceptivos, como puede ser mejorar los sangrados irregulares, disminuir el dolor, disminuir el sangrado abundante, reducción de la anemia ferropénica y bueno, hacer prevención de todas las enfermedades benignas de mama, disminuir por supuesto todo lo que tiene que ver con el acné, el hirsutismo y todas las otras complicaciones o todos los otros efectos no contraceptivos benéficos que se pueden tener en las pacientes. Entonces, bueno, quedo pendiente de si hay alguna duda. Me pidieron que hiciera unos apuntes corticos de trombofilia y mutaciones trombogénicas, porque entiendo que ustedes ven con alguna frecuencia este tipo de pacientes. Esto nos daría tiempo para toda otra charla y casi una hora de conferencia, pero simplemente tener en cuenta que la anticoncepción hormonal combinada es una causa muy importante de trastornos que facilitan la trombosis en mujeres jóvenes. Hay que tener en cuenta que el riesgo de trombosis se va a ver aumentado cuando se utilizan estos métodos anticonceptivos por más de 6 o 12 meses. Y pueden ser más críticos en los primeros 3 meses y claramente la anticoncepción hormonal combinada puede aumentar el riesgo de sufrir este tipo de desenlaces negativos, entonces realmente no sería el método ideal. Uno tiene que saber muy bien cuál es el tipo de trombofilia y cuál es el tipo de mutación trombogénica que tiene, porque vamos a tener unas trombofilias que son de alto riesgo trombótico y vamos a tener unas trombofilias que son de bajo riesgo de hacer trombos. Entonces uno tendría que poder tener esta clasificación o tener a nuestra paciente bien mapeada frente a en dónde tenemos esta paciente, y en estas pacientes que tenemos con estas alteraciones, mirar muy bien qué tipo de trombofilia es, qué tipo de anticonceptivo podría ser el que a ella más se le beneficiara,
mirar cuál es la eficacia del método anticonceptivo. Los estrógenos van a inducir cambios en el sistema de coagulación, van a tener factores, potenciar factores de coagulación como el fibrinógeno, factores procoagulantes, van a tener alteraciones en la proteína C, van a tener algunas alteraciones en la antitombina y por supuesto en este grupo específicamente posiblemente el uso de las progestinas podría ser mucho mejor recibida porque claramente van a tener menor riesgo de trombosis y por supuesto mejor afinidad en el tiempo. Entonces, dentro de los criterios de elegibilidad, el DIU podría ser criterio 1, sin embargo, si la paciente tiene un sangrado abundante, pues no sería criterio 1. Los progestágenos son criterios de elegibilidad 2, tienen menos riesgo de trombosis. Definitivamente la anticoncepción con estrógenos no está indicada y el DIU con levonorgestrel, aunque podría tener una indicación en general, las pacientes que pueden tener antecedentes de trombosis venosa profunda y podemos tener ahí pacienticas con lupus o podemos tener ahí pacientes que tengan anticuerpos antifosfolípidos, podríamos estar en alguna complicación, entonces no nos gusta tanto esta alternativa. Entonces las portadoras de hemofilia, que es otra población importante, siempre nos preguntamos si vale la pena que hagamos un screening importante de trombofilia y realmente no hay una indicación de que a las pacientes de manera, si están asintomáticas, realmente tomemos estos exámenes porque son muy costosos y realmente antes de dar un anticonceptivo no hay indicación de hacer el tamizaje. Básicamente lo que sí es obligatorio es investigar antecedentes familiares de trombosis para mirar qué es lo que vamos a elegir y básicamente aquí lo que vamos a tener es que hacer una muy buena consejería desde el punto de vista sobre todo de consejería prenatal, ¿cierto? Básicamente la consejería que se le hace antes del embarazo, qué puede pasar en el parto y este tipo de situaciones y dentro de los criterios de elegibilidad, pues entonces el resumen sería que los que tienen estrógenos no serían categoría adecuada, los que tienen progestágenos se pueden utilizar con cierta precaución, pero se pueden utilizar, el DIU de cobre podría ser la mejor alternativa. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención.